Le dije que el volumen estaba apagado, pero mi hijo me dijo, «Estás sorda, ponte el audífono». Una frase que me taladró el alma como un clavo oxidado. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Jiménez, y durante más de 30 años fui enfermera en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Mis manos curaron heridas que otros no querían tocar. Mis ojos velaron noches enteras junto a camas de desconocidos que se aferraban a la vida. Mi corazón latió por cada paciente como si fuera familia. Esta mañana de domingo, como tantas otras, desperté sola en mi pequeño piso del barrio de Triana. Las campanas de la iglesia de Santa Ana sonaban a lo lejos, recordándome que era Día de la Madre. El mismo día que durante años esperé con la ilusión de una niña esperando, los Reyes Magos. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 72 años en cada articulación. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío de mármol, ese mismo suelo que había fregado tantas veces pensando en el día en que mi hijo Daniel vendría a visitarme, a abrazarme, a decirme que todo mi sacrificio había valido la pena. Me puse la chaqueta verde, esa que Daniel me regaló cuando cumplió 17 años, antes de irse a estudiar Derecho a Madrid. «Para que no pases frío en la consulta, mamá», me había dicho entonces, con esa sonrisa que me derretía el corazón. La chaqueta ya estaba raída en los codos, desteñida por los años, pero la guardaba como si fuera oro puro porque era lo único que me quedaba de aquel hijo que me amaba. Esperé toda la mañana. Preparé café en la cafetera italiana que compré en el Corte Inglés hace 20 años, de esa que hace ese ruido tan característico cuando el agua hierve. Puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me regaló cuando me casé, con la vajilla de los domingos, esa que solo usaba en ocasiones especiales. Corté una rosa del pequeño geranio que tengo en el balcón y la puse en un vaso de cristal. A las 9 de la mañana, el teléfono sonó. Era un mensaje de WhatsApp. 4. Palabras escritas con la frialdad de un telegrama de pésame. El coche te recoge. Sin saludo, sin mamá, sin feliz día, ni siquiera un emoji de corazón. Aún así, me puse colorete en las mejillas arrugadas. Me perfumé con el agua de rosas que compro en la perfumería de la calle Sierpes. Me dije que quizá, solo quizá, este año sería diferente, que Daniel habría organizado algo especial, que por fin me abrazaría como antes, cuando era pequeño y corría hacia mí gritando «Mamá» cada vez que llegaba del trabajo. Ilusa de mí. Después de 30 años criándolo sola, después de trabajar dobles turnos para pagarle los estudios, después de renunciar a mi propia vida por la suya, aún creía en cuentos de hadas. El taxi llegó puntual. Un Seat León blanco, conducido por un hombre mayor que me miró por el espejo retrovisor con esa mirada que reservamos para los ancianos. Mezcla de lástima y prisa. El viaje hasta Pozuelo de Alarcón se me hizo eterno. Veía pasar las calles de Madrid, esas calles donde Daniel había construido su vida nueva, exitosa, sin lugar para una madre que olía a medicinas y hablaba demasiado de los viejos tiempos. Llegamos a un chalet moderno en una urbanización que parecía salida de una revista de decoración. Fachada blanca, jardín perfecto, 2 coches alemanes en el garaje. La casa de Daniel. La casa que yo ayudé a pagar con mis ahorros de toda una vida cuando él me pidió un pequeño préstamo para la entrada. En la puerta había globos de 1900 colores, flores frescas en macetas de barro que seguramente costaban más que mi pensión mensual. Entré con un regalo en la mano. Una foto de Daniel de pequeño, conmigo en la playa de Chipiona. El sol le daba en la cara y sonreía con todos los dientes de leche. Llevaba puesto un bañador azul con un tiburón estampado, y yo lo abrazaba, con esa felicidad genuina que solo sienten las madres cuando sus hijos son pequeños y aún las necesitan. Nadie me abrazó al entrar. Nadie me dijo, «¡Qué alegría verte, Carmen!».
La madre de Laura, mi nuera, estaba radiante en el centro del salón, rodeada de gente, con una copa de champán en la mano y una sonrisa que no se dirigía hacia mí. Llevaba un vestido elegante de 1900 color coral, zapatos de tacón que yo jamás podría permitirme y un peinado que gritaba «peluquería cara». A mí me sentaron en un taburete junto al lavavajillas, en un rincón de la cocina, con un vaso de plástico y una servilleta arrugada. No me ofrecieron ni agua, ni siquiera me preguntaron si necesitaba algo. Era como si fuera un mueble viejo que alguien había puesto allí por compromiso, esperando el momento adecuado para llevárselo al trastero. Desde mi rincón, vi a Daniel reír con los amigos de Laura. Llevaba una camisa blanca impecable, pantalones, de marca, un reloj que brillaba en su muñeca. Me miró una vez. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y yo le sonreí con toda la esperanza del mundo. Él apartó la mirada como si le molestara verme. No vino. No se acercó. Siguió hablando de sus inversiones, de sus viajes, de su vida perfecta en la que yo no cabía. El tiempo se arrastraba como arena húmeda. Yo permanecía sentada, observando a través de la ventana de la cocina cómo los invitados se divertían en el jardín. Niños corriendo entre los árboles, mujeres elegantes tomando fotografías, hombres con copas de vino discutiendo sobre política y fútbol. Toda una vida que transcurría sin mí, como si yo fuera un fantasma que solo Daniel podía ver y que prefería ignorar. Llegó el momento de los regalos. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez, después de todo, Daniel había preparado algo especial, que me llamaría al centro del salón, que me abrazaría delante de todos, que me haría sentir querida y valorada como la madre que había sido. La madre de Laura abrió primero una caja de terciopelo blanco. Dentro, un collar de platino con diamantes que brillaban como estrellas. Más de 18.000 euros, según escuché que alguien susurraba. Todos aplaudieron. Después, un sobre. Un viaje de 2 semanas a Santorini, todo pagado, primera clase. Me quedé helada, calculando mentalmente que eso equivalía a casi 2 años de mi pensión. Entonces él vino hacia mí. Mi corazón saltó como un colibrí. Daniel se acercó con una sonrisa forzada, esa sonrisa que usaba cuando tenía que hacer algo que no quería hacer. Me dio una bolsita de papel, arrugada, como si la hubiera comprado en el último momento en una gasolinera. Dentro, una tarjeta regalo de 20 euros de una cafetería cualquiera y un llavero de plástico que decía «Mejor abuela». Ni siquiera tenía mi nombre grabado. Era genérico, impersonal, como si lo hubiera cogido de una estantería sin siquiera mirarlo. Sonreí, porque las mujeres como yo sabemos sonreír hasta cuando se nos rompe el alma en 1000 pedazos. Aquella noche, de regreso a mi piso de Triana, me senté en el sofá que compré en los años 80, ese de color marrón que Daniel siempre criticaba, diciendo que daba vergüenza ajena. Abrí el álbum de fotos, ese que guardo en la mesita de noche junto a la imagen de la Virgen de la Esperanza. Cada página era un puñal clavado en el pecho. Ahí estaba Daniel a los 5 años, el día que su padre nos abandonó. Yo lloraba en la cocina mientras él, sin entender nada, me abrazaba las piernas y me decía, «No llores, mamá, yo te voy a cuidar siempre». Mentira, la primera de tantas. Me levanté y fui al armario del pasillo. Saqué la caja de zapatos donde guardaba todos los recibos, todas las facturas, todas las pruebas de lo que había sido mi vida. 30 años de sacrificio convertidos en papel amarillento. Aquí estaba, el recibo de su primera bicicleta. Trabajé turnos dobles durante 3 meses en el hospital para comprársela. Era una BH roja que vio en el escaparate de una tienda de la calle Tetuán. «Por favor, mamá», me suplicaba cada vez que pasábamos por delante. «Todos mis amigos tienen bicicleta». Yo comía pan con aceite para cenar, pero él tenía su bicicleta. Aquí estaba la matrícula de la universidad. Derecho en la Complutense de Madrid. 500.000 pesetas de matrícula, más la residencia,
más los libros, más los gastos. Pedí un préstamo en el banco. Hipotequé mi pequeño sueldo de enfermera durante 5 años. Es una inversión. En mi futuro, mamá, me decía por teléfono. Algún día te lo pagaré todo. Nunca lo hizo. Aquí estaba el recibo del dentista. Ortodoncia completa cuando tenía 16 años. 2,5 millones de pesetas que pagué a plazos durante 2 años. Él quería tener sonrisa perfecta para conquistar a las chicas. Yo trabajaba en el turno de noche. Llegaba a casa con las piernas hinchadas, y él me criticaba porque no tenía la cena lista. Aquí estaba la factura del traje para su boda. 500 euros para un traje de Hugo Boss. No puedo casarme con Dynasty Ties. Cualquier cosa, mamá. Laura viene de buena familia. Yo me puse el mismo vestido que llevé al funeral de mi marido, teñido de azul marino por una vecina que sabía coser. Nadie se fijó en mí, ni siquiera él. Recordé el día que me llamó, llorando desde Madrid. Había suspendido 2 asignaturas y necesitaba pagar las clases de verano. Mamá, si no apruebo esto, lo pierdo todo. Vendí las joyas de mi madre, esas que me había prometido guardar para mi nieta. Un collar de perlas y unos pendientes de oro que llevaba guardando desde que murió. Es solo un préstamo, mamá. Te compraré joyas mejores cuando sea abogado. Las joyas mejores nunca llegaron. Cuando terminó la carrera, organizamos una fiesta en el patio de casa. Invité a todas las vecinas, preparé tortilla española, gazpacho, jamón serrano. Gasté el sueldo de un mes entero para que Daniel se sintiera orgulloso. Gracias, mamá, me dijo esa noche. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Creí que lo decía de corazón. Ahora sé que era otro guión, aprendido. Luego vino Laura. Rubia, delgada, con títulos universitarios y padres con dinero. La primera vez que vino a casa, la vi mirando mis muebles viejos con esa expresión de superioridad que no podía disimular. ¡Qué acogedor!, dijo, y yo supe que acogedor era su forma educada de decir pobre. Daniel empezó a cambiar. Ya no me llamaba mamá. Ahora era Carmen o la vieja. Cuando Laura venía, él me pedía que no hablara mucho, que no contara historias del hospital, que no me pusiera esa chaqueta tan vieja. Yo obedecía porque pensaba que era una fase, que cuando se casaran y tuvieran hijos, todo volvería a ser como antes. El día que me pidió dinero para la entrada del piso en Pozuelo, yo no lo dudé. Habían encontrado la casa de sus sueños, pero necesitaban 60,000 euros para la entrada. Es una inversión, mamá. Cuando la vendamos, te devolvemos el dinero con intereses. Saqué todos mis ahorros, los que había guardado durante 40 años de trabajar en el hospital, peseta a peseta, euro a euro. Mi seguridad, mi vejez, mi tranquilidad, todo para que Daniel fuera feliz. Firme los papeles sin leerlos. Confiaba en él como confía una madre en su hijo, como confía una mujer que ha dado toda su vida por alguien que supuestamente la ama. Solo es un formalismo, mamá, me decía mientras yo estampaba mi firma en documentos que no entendía. Tienes que figurar como avalista para que nos den la hipoteca. Después de la boda, las llamadas se espaciaron. Una vez al mes, si había suerte. Siempre era para pedirme algo, que cuidara a la niña porque tenían cena de trabajo, que les prestara dinero para las vacaciones, que fuera al chalet a limpiar porque venían invitados y la asistenta estaba enferma. Yo iba. Siempre iba. Cogía el metro hasta Pozuelo, cargaba con las bolsas de la compra, limpiaba sus baños, planchaba su ropa, cuidaba a mi nieta mientras ellos salían a cenar con sus amigos. Luego me marchaba en silencio, como una empleada que ha terminado su jornada. Mi nieta, la pequeña Lucía, era lo único que me quedaba de aquel Daniel que me amaba. Cuando la cuidaba, ella se acurrucaba contra mí y me decía: «Abuela, cuéntame otra historia del hospital». Yo le contaba cómo salvábamos vidas,
cómo curábamos heridas, cómo hacíamos que la gente se sintiera mejor. Ella me miraba con admiración, como si fuera una heroína. Pero Laura no soportaba que la niña me quisiera. Carmen, no le llenes la cabeza de historias raras, me decía. Queremos que sea una niña normal, no una enfermera. Como si ser enfermera fuera algo de lo que avergonzarse. Como si haber dedicado mi vida a cuidar a otros fuera una profesión menor. Los cumpleaños de mi nieta se convirtieron en otra forma. De humillación. Yo llegaba con regalos modestos, hechos con amor pero sin dinero. Una muñeca de trapo que había cosido yo misma. Un libro de cuentos que había encontrado en una librería de segunda mano. Una pulsera de cuentas que había hecho en las largas noches de insomnio. Los otros abuelos traían juguetes caros, tablets, bicicletas eléctricas. Lucía abrazaba mis regalos con cariño, pero yo veía la mirada de Laura, esa mirada que decía, otra vez la abuela pobre con sus cosas baratas. El año pasado, en Navidad, Daniel me pidió que no fuera a la cena familiar. Es que somos muchos. Mamá, y el piso no da para más. Pasé la Nochebuena sola, viendo la misa del gallo en la televisión, comiendo las sobras de un pollo que había comprado en el supermercado. Al día siguiente, vi las fotos en el Facebook de Laura. Una mesa, enorme, llena de gente, regalos por todas partes. Yo no aparecía en ninguna. Era como si no existiera. Pero lo que más me dolía eran las mentiras. Cuando Laura hablaba con sus amigas por teléfono, yo la escuchaba desde la cocina mientras fregaba los platos. Sí, la madre de Daniel es muy mayor. Está perdiendo facultades. A veces dice cosas que no son verdad. Yo no estaba perdiendo facultades. Tenía 72 años, pero mi mente estaba perfecta. Solo que ya no me atrevía a hablar porque todo lo que decía era malinterpretado, criticado, despreciado. Una tarde, mientras ordenaba la habitación de Lucía, encontré un dibujo que había hecho en el colegio. Era un árbol genealógico. Estaban Daniel, Laura, la niña, los padres de Laura. Yo no aparecía. Cuando le pregunté por qué, ella me dijo con lágrimas en los ojos, «Mamá dice que los abuelos pobres no cuentan para el árbol». Esa noche, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Ahora, sentada en mi sofá viejo, con todos estos recibos esparcidos sobre la mesa, me doy cuenta de que he sido una idiota. Una idiota que creyó que el amor de madre era suficiente. Que creyó que los hijos siempre agradecen los sacrificios. Que creyó que hacer todo por alguien te garantiza un lugar en su corazón. Pero hay algo que me carcome por dentro, una sospecha, que no quiero aceptar. Cada vez que pregunto por mis ahorros, Daniel cambia de tema. Cada vez que menciono los papeles que firmé, él dice que no. Me preocupe por esas cosas. Cada vez que hablo de mi futuro, él me mira como si fuera una carga que ya no puede soportar. Mañana tengo que ir al médico. Necesito que alguien me acompañe, porque me tiemblan las manos y no veo bien los números. Del autobús. Voy a llamar a Daniel. Voy a pedirle un último favor. Y dependiendo de su respuesta, sabré si aún queda algo del hijo que crié con tanto amor, o si definitivamente he estado criando a un extraño durante todos estos años. La llamada que hice a Daniel esa mañana me confirmó lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Sonó el teléfono 5 veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz tenía esa impaciencia que usaba cuando le interrumpía algo importante. ¿Qué pasa, Carmen? Ya ni siquiera mamá. Carmen, como si fuera una vecina molesta. Cariño, tengo cita con el doctor Ruiz mañana por la mañana. Me tiemblan mucho las manos y no veo bien los números del autobús. ¿Podrías? Imposible. Tengo una reunión con un cliente muy importante. Coge un taxi. Pero, Daniel, no tengo dinero para taxis. Con la pensión apenas me llega para... Pues pide dinero prestado. O cancela la cita. Yo no puedo estar pendiente de todos tus achaques. Mis achaques. Como si tener 72 años y haber trabajado 40 años en un hospital fuera un capricho.
como si los temblores en las manos fueran algo que yo había elegido para fastidiarle. Solo es 1 hora, hijo. 1 hora en toda tu vida. Que... No puedo, joder. ¿Es que no lo entiendes? Tengo una empresa que mantener, una familia que alimentar. No puedo estar corriendo detrás de ti cada vez que te duele algo. Colgó, sin despedirse, sin preguntar qué me pasaba, sin importarle que su madre podría estar enferma de algo grave. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el pitido de la línea cortada. Fue entonces cuando algo se quebró dentro de mí. Algo que había estado agrietándose durante años y que finalmente se partió en dos. Fui caminando hasta el centro de salud. Tardé 1 hora y media, parando cada pocos metros, para descansar. Llegué empapada en sudor, con los pies hinchados, pero llena de una dignidad que no sabía que aún conservaba. El doctor Ruiz me recibió con su habitual amabilidad. Carmen, ¿cómo estás? Veo que has venido sola. ¿Daniel no pudo acompañarte? Daniel, está muy ocupado con cosas importantes, respondí. Y por primera vez en años, no puse excusas. No mentí para protegerlo. Los análisis mostraron que tenía principios de diabetes, presión alta y anemia. Nada mortal, pero cosas que requerían cuidado, medicación, seguimiento. Necesitas que alguien te supervise la medicación, Carmen, y que te acompañe a las citas de seguimiento. Salí de la consulta con una bolsa llena de pastillas y la certeza de que estaría sola en esto, como en todo lo demás. Esa tarde, decidí ir a casa de Daniel sin avisar. Necesitaba que me explicara qué había pasado con los papeles que firmé, con mis ahorros, con las promesas que me había hecho. Cogí el metro hasta Pozuelo, apretando en el bolso los documentos que había encontrado en mi casa. Cuando llegué, escuché voces desde el jardín. Era sábado por la tarde y habían organizado una barbacoa con amigos. Me acerqué a la puerta de la cocina que daba al patio, dispuesta a entrar, cuando escuché mi nombre. ¿Y tu madre cuándo se va a morir? Era la voz de uno de sus amigos, ese al que llaman Javi y que siempre me ha mirado como si fuera una cucaracha. Joder, no digas eso, respondió Daniel, pero riéndose, aunque juro que a veces pienso lo mismo. Es que es una pesada increíble. ¿Pero no está ya muy mayor? ¿Con 72 años? Sí, pero está muy tosuda. Mi suegra tiene la misma edad y está hecha polvo, pero esta mujer parece que va a vivir 100 años. Y mientras tanto, nosotros aquí, cargando con ella. Mi corazón se paró. Literalmente sentí que dejaba de latir durante unos segundos. ¿Y no puedes meterla en una residencia? Es que no tengo dinero para eso. Además, técnicamente el piso donde vive es suyo. Bueno, era suyo. Ahora está todo solucionado, pero hasta que no estire la pata, no puedo hacer nada. ¿Qué quieres decir con que estaba solucionado? Que el piso ya no es suyo, ni los ahorros, ni nada. Todo está a mi nombre. Ella firmó sin leer, la muy ingenua. Ahora solo tengo que esperar a que se muera para poder venderlo todo. Las risas que siguieron a estas palabras se me clavaron como cristales en el pecho. Me apoyé en la pared porque las piernas no me sostenían. Quería entrar, gritarles, enfrentarme a él, pero no podía moverme. El shock me había paralizado. ¿Y ella no sospecha nada? ¿Qué va a sospechar? Si es más tonta que Abundio. Se cree que firmó para ser avalista de la hipoteca, pero en realidad firmó la cesión de todos sus bienes. El notario es amigo mío, todo legal. Bueno, casi todo. Más risas. Más cuchilladas en mi alma. Eres un hijo de puta, pero tienes razón. ¿Para qué van a tener dinero los viejos? Se van a morir y no se lo van a gastar. Exacto. Además, técnicamente es una herencia anticipada. Cuando se muera, todo me correspondería igual. Solo que ahora no tengo que esperar. Me alejé de la puerta como un fantasma. Caminé hasta la calle. Me senté en un banco y lloré como no había llorado desde la muerte de mi marido. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor,
eran de rabia. Una rabia que había estado dormida durante 72 años y que ahora despertaba como un volcán. Mi propio hijo me había robado. Mi propio hijo deseaba mi muerte. Mi propio hijo me había engañado como se engaña a un niño pequeño o a una persona con demencia. Llegué a casa y me encerré en el baño. Me miré en el espejo, ese espejo que me había visto llorar tantas veces. Pero esta vez vi algo diferente. Vi a una mujer fuerte, que había trabajado 40 años, que había criado a un hijo sola, que había salvado vidas en el hospital. No vi a la vieja tonta que Daniel creía que era. Abrí el cajón donde guardaba todos los documentos importantes. Encontré los papeles que había firmado aquel día, sin leerlos, confiando ciegamente en mi hijo. Los leí con cuidado, palabra por palabra. Y ahí estaba. Cesión total de bienes inmuebles y ahorros bancarios a favor de Daniel Jiménez Morales. No era una avalista. Era una donante. Le había regalado toda mi vida sin saberlo. Pero había algo que no cuadraba. La firma del notario parecía extraña, el sello no estaba bien puesto, y la fecha tenía una mancha sospechosa. Cogí una lupa que usaba para enhebrar agujas y examiné todo con detenimiento. El sello notarial era falso. La fecha había sido cambiada. Y la firma, esa firma que parecía la mía pero que era ligeramente diferente, era una falsificación. Daniel no solo me había engañado, me había estafado, había falsificado documentos legales, había cometido un delito. Esa noche no pude dormir. Caminé por el piso como un león enjaulado, sintiendo cómo la rabia se transformaba en algo más poderoso: determinación. Por primera vez en mi vida, no iba a callarme. Por primera vez en mi vida, no iba a perdonar. Por primera vez en mi vida, iba a luchar. Recordé a Lucía, mi antigua compañera del hospital. Ahora era presidenta del Colegio de Enfermeras de Andalucía. Si alguien podía ayudarme, era ella. La llamé a las 7 de la mañana. «Carmen, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Lucía, necesito ayuda. Mi hijo me ha robado. Me ha estafado. Y tengo las pruebas. Ven a verme ahora mismo. Trae todos los papeles». Cuando llegué a su consulta, Lucía me recibió con un abrazo que olía a ese perfume que usaba en el hospital, a esa amistad que había resistido décadas. Le conté todo, cada detalle, cada humillación, cada mentira. «Carmen, esto es muy grave. Esto es un delito de estafa y falsificación documental. Tienes que denunciarlo». «Pero es mi hijo, Lucía. Es mi único hijo». «Precisamente por eso. Porque es tu hijo y debería protegerte, no robarte. Porque es tu hijo y debería amarte, no desear tu muerte. Porque es tu hijo y debería darte las gracias por todo lo que has hecho por él, no aprovecharse de tu confianza». «¿Memi?» Dio el teléfono de Silvia Morales, una abogada especializada en delitos económicos contra personas mayores. «Dile que vas de mi parte. Y Carmen, es hora de que dejes de ser la víctima. Es hora de que seas la protagonista de tu propia historia». Colgué el teléfono y por primera vez en meses, sonreí. No una sonrisa triste, no una sonrisa de conformidad. Una sonrisa de guerra. Daniel había conseguido lo que quería. Había despertado a la bestia que llevaba dentro. Pero no la bestia que él esperaba. No la víctima derrotada que se dejaba morir en silencio. Había despertado a la mujer que había luchado contra la muerte en el hospital durante 40 años. Y esa mujer no sabía rendirse. La oficina de 1900... Silvia Morales estaba en pleno centro de Sevilla, en un edificio antiguo de la calle Sierpes, que había sido restaurado con ese gusto moderno que mezcla lo clásico con lo contemporáneo. Subí las escaleras de mármol despacio, aferrándome al pasamanos, pero con una determinación que no había sentido en años. Silvia era una mujer de unos 50 años, pelo castaño recogido en una coleta práctica,
traje elegante pero sin ostentación. Cuando le expliqué mi situación, su expresión cambió gradualmente de profesional a indignada. Carmen, esto no es solo un fraude. Es violencia económica contra una persona mayor. Es un delito que se castiga con prisión. Examinó los documentos con una lupa profesional, tomando notas en un bloc. Mira, el sello notarial es claramente falso. Esta tipografía no corresponde a ningún colegio notarial oficial. ¿Y esta firma? ¿Tú firmaste esto? Firmé algo, sí. Pero Daniel me dijo que era para ser avalista de su hipoteca, no para regalarle todo lo que tenía. Esto es falsificación documental agravada. Vamos a presentar la denuncia inmediatamente. Y Carmen me miró a los ojos con una seriedad que me tranquilizó. Vamos a recuperar todo lo que te han robado. Todo. Salí de la oficina con una copia de la denuncia en el bolso y una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en meses, no me sentía víctima. Me sentía poderosa. Esa misma tarde, 2 agentes de la Policía Nacional se presentaron en casa de Daniel. Yo no estaba allí, pero me enteré de todo por mi nieta Lucía, que me llamó esa noche llorando. Abuela, han venido policías a casa. Papá estaba muy nervioso y mamá gritaba mucho. Decían tu nombre todo el tiempo. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que tengas que preocuparte, mi amor. Solo que la abuela está aprendiendo a defenderse. ¿Por qué papá decía que eres una mentirosa? ¿Por qué mamá decía que estás loca? Ahí estaba. La primera reacción, desacreditarme. Convertirme en la villana de la historia. Al día siguiente, Daniel apareció en mi casa. No había venido en meses, pero ahora estaba ahí, delante de mi puerta, con la misma cara de niño, arrepentido que ponía cuando había roto algo de pequeño. «Mamá, ¿qué has hecho?» Su voz temblaba entre la súplica y la amenaza. Nada que no debiera haber hecho hace años. Pasa si quieres. Entró en mi salón como si fuera territorio enemigo. Se sentó en el borde del sofá, el mismo donde había visto televisión cuando era pequeño, donde había llorado cuando su padre nos abandonó. «Mamá, esto es una locura. ¿Denunciarme? ¿A tu propio hijo?» No te he denunciado por ser mi hijo. Te he denunciado por ser un ladrón. Pero si no te he robado nada. Todo lo que firmaste era legal. ¿Legal? ¿Con documentos falsificados? ¿Con sellos notariales? ¿Falsos? Daniel, me has tomado por tonta durante mucho tiempo, pero no soy ciega. Su máscara de víctima se cayó durante un segundo. Vi un destello de pánico en sus ojos. Mamá, escúchame. Podemos arreglarlo. Podemos anular todo esto. Pero tienes que retirar la denuncia. Piensa en Lucía. Piensa en la familia. ¿Ahora sí soy familia? ¿Ahora sí existo? Qué curioso, Daniel. Hace 2 días querías que me muriera para poder vender mi casa. Se quedó blanco. Completamente blanco. ¿De qué hablas? Yo nunca he dicho eso. Te escuché. En tu jardín. Hablando con tus amigos. Hasta que no estire la pata no puedo hacer nada, dijiste. Ahora solo tengo que esperar a que se muera para poder venderlo todo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mamá, yo estaba bebido. Estaba hablando tonterías. Tú sabes que yo te quiero. ¿Me quieres? ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste, Daniel? ¿Cuándo? ¿Fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin necesitar algo a cambio? No supo qué responder, porque la respuesta era nunca. Mamá, por favor, soy tu único hijo. Soy todo lo que tienes en el mundo. No, Daniel, tú eres todo lo que tenías en el mundo. Ahora yo soy todo lo que tengo, y eso es suficiente. Se levantó, caminó hacia la puerta, pero antes de salir se dio la vuelta. Su voz ya no era suplicante, era amenazante. Mamá, si no retiras esta denuncia, no volverás a ver a tu nieta. No volverás a pisar mi casa. Estarás sola para siempre. Daniel, llevo años estando sola.
La diferencia es que ahora lo elijo yo. Cerró la puerta con un golpe que hizo temblar toda la casa. 2 horas después, sonó el teléfono. Era Laura, con esa voz dulce y falsa que reservaba para las ocasiones especiales. Carmen, soy Laura. Necesito hablar contigo. Dime, Laura. Mira, entiendo que estés confundida. La edad a veces nos juega malas pasadas, pero esto que has hecho es terrible. Estás destruyendo a tu propia familia. ¿Mi familia? ¿Desde cuándo soy parte de tu familia, Laura? Siempre has sido parte de la familia. Es solo que, bueno, a veces tienes actitudes que nos resultan difíciles de manejar. ¿Qué actitudes? Pues, que siempre estás pidiendo atención, que siempre te quejas, que siempre necesitas algo. Es agotador, Carmen. ¿Pedir atención? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste para preguntarme cómo estaba? Es que tú siempre estás bien. Siempre te las arreglas sola. Pensábamos que era lo que querías. Lo que quería era que me quisierais. Pero ya veo que eso es imposible. Claro que te queremos. Por eso no podemos permitir que hagas esta locura. Daniel está destrozado. Está pensando en dimitir de su trabajo. La niña llora todas las noches. Todo por un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Robarme todo lo que tengo es un malentendido? Nadie te ha robado nada. Tú se lo diste voluntariamente. Bajo engaño. Con documentos falsificados. Eso sé. Llama estafa, Laura. Carmen, por favor, piensa en Lucía. Ella te adora. ¿Quieres que crezca sabiendo que su abuela metió a su padre en la cárcel? Quiero que crezca sabiendo que su abuela se respetó a sí misma y que nunca permita que nadie la trate como me habéis tratado vosotros. Está bien, Carmen. Tú lo has elegido. Pero no vuelvas a llorar pidiendo que te perdonemos. No vuelvas a llorar, porque estás sola. Laura, hace mucho tiempo que no lloro por vosotros. Ahora lloro de alegría por haberme librado de vosotros. Colgó, y por primera vez en años me sentí libre. Pero la verdadera prueba llegó 3 días después. Estaba en el mercado de Triana, comprando verduras para la sopa, cuando una mano pequeña me tocó el brazo. ¿Abuela? Era Lucía, mi nieta de 8 años, con sus coletas rubias y sus ojos azules llenos de lágrimas. Lucía, cariño, ¿qué haces aquí? Me he escapado. Papá dice que no puedo verte más. Dice que estás loca y que eres mala. Pero yo sé que no es verdad. Me agaché para quedar a su altura. Mis rodillas protestaron, pero no me importó. Lucía, escúchame bien. A veces los adultos tenemos problemas que los niños no pueden entender, pero quiero que sepas que te quiero más que a mi propia vida, y que todo lo que estoy haciendo es porque me quiero un poquito a mí misma también. ¿Pero por qué papá dice que eres mala? Porque a veces, cuando alguien hace algo malo, prefiere decir que la otra persona es mala antes que reconocer su error. ¿Papá ha hecho algo malo? Tu papá ha tomado decisiones que no eran correctas, pero él sigue siendo tu papá, y tú tienes que quererle. Eso no cambia. ¿Pero tú me vas a seguir queriendo aunque no pueda verte? Siempre. Siempre te voy a querer. Aunque pasen años sin verte, aunque te digan cosas feas sobre mí, aunque te prohíban pronunciar mi nombre. Siempre. La abracé con todas mis fuerzas. Olía a champú de niños y a esa inocencia que los adultos se empeñan en romper. Lucía, tengo que pedirte algo. Vete a casa, no quiero que tus padres se preocupen, y no vuelvas a escaparte. Cuando seas mayor, cuando puedas tomar tus propias decisiones, si quieres buscarme, yo estaré esperándote. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. La vi alejarse, con sus coletas moviéndose al ritmo de sus pasos, y supe que estaba haciendo lo correcto, porque por primera vez en mi vida no estaba enseñando a alguien a ser víctima. Estaba enseñando a alguien a ser fuerte. Esa noche,
En la soledad de mi casa, supe que había ganado algo que no sabía que se podía ganar: mi propia estima. Y eso, nadie podría quitármelo jamás. El lunes siguiente fue el primer día en 30 años que no me desperté pensando en lo que necesitaba hacer por Daniel. Me levanté a las 7, como siempre, pero esta vez el silencio de la casa no me oprimía el pecho. Era un silencio elegido, un silencio que me pertenecía. Preparé mi café en la cafetera italiana, la misma que había usado durante décadas para hacer el desayuno de Daniel cuando era pequeño. Pero esta vez solo puse agua para una taza para mí, y por primera vez en años me senté a tomarla despacio, mirando por la ventana los geranios del balcón que habían florecido sin que nadie les pidiera permiso. Silvia me había citado en su oficina a las 10. Tenía noticias. Carmen, el juez ha aceptado la denuncia. Hemos conseguido una medida cautelar que congela todas las cuentas y bloquea cualquier transacción inmobiliaria hasta que se resuelva el caso. Sus ojos brillaban con satisfacción profesional. Tu hijo no puede tocar nada, ni vender la casa, ni acceder a los ahorros. Nada. Sentí algo parecido a vértigo. Después de meses sintiéndome completamente indefensa, descubrir que tenía poder real me abrumaba. Eso significa que legalmente todo está paralizado. Y ahora viene la parte interesante. Abrió una carpeta nueva. Hemos contratado a un detective privado. Queremos saber exactamente qué ha hecho Daniel con tu dinero, dónde lo ha invertido, qué propiedades ha comprado. Todo. ¿Un detective? ¿Es necesario? Carmen, no se trata solo de recuperar lo que es tuyo. Se trata de demostrar que esto fue premeditado, que te engañó deliberadamente. Eso agrava mucho las penas. Salí de la oficina con una sensación extraña en las piernas. No era miedo, era poder. El poder de quien ha decidido que ya no va a ser víctima. Pero el momento decisivo llegó esa misma tarde. Estaba organizando los papeles en mi mesa del comedor cuando sonó el teléfono. Era el número de Daniel. Mamá, tenemos que hablar. Urgente. Ya hemos hablado, Daniel. Ahora hablan los abogados. Mamá, me has congelado las cuentas. No puedo pagar la hipoteca. No puedo pagar nada. Qué curioso. Hace unos meses me dijiste que no podías ayudarme a pagar un taxi porque tenías que mantener a tu familia. Ahora resulta que la mantenías con mi dinero. Aine, esto es una locura. Vas a arruinar a tu propia familia. No, Daniel. Tú arruinaste a tu propia familia cuando decidiste robarme. Mamá, por favor. Laura está histérica. Dice que vamos a perder la casa. La niña pregunta por qué papá está siempre enfadado. Esto tiene que parar. Tienes razón. Tiene que parar. Y va a parar cuando me devuelvas todo lo que me robaste. No puedo devolverte nada. Está todo invertido en la casa, en el negocio. Tendría que venderlo. Todo. Pues véndelo. Ese dinero era mío. Era mi seguridad, mi vejez, mi tranquilidad, y tú me la robaste. Mamá, entiéndeme. Yo tengo una familia que mantener. Tú solo eres una persona. Esa frase me atravesó como una lanza. Solo eres una persona. Como si ser solo una persona me hiciera menos digna de respeto, menos merecedora de seguridad, menos importante que su familia perfecta. Tienes razón, Daniel. Solo soy una persona, pero esa persona soy yo. Y por primera vez en mi vida, voy a defenderme. Mamá, no puedes hacer esto. Si sigues adelante, no volverás a ver a tu nieta. Te quedarás sola para siempre. Daniel, escúchame bien. Llevo años sola en tus cumpleaños, sola en las Navidades, sola cuando estoy enferma, sola cuando necesito ayuda. La diferencia es que ahora lo elijo yo. Pero somos familia. No, Daniel. Familia es quien te cuida cuando estás enferma, quien te llama para saber cómo estás, quien te abraza cuando tienes miedo. Vosotros sois personas que comparten mi sangre.
pero no sois mi familia. Colgué el teléfono con una serenidad que no sabía que poseía. Durante los siguientes días, establecí una rutina nueva. Me levantaba sin prisa, desayunaba escuchando la radio, salía a caminar por el barrio sin la sensación de que tenía que estar disponible para cualquier emergencia de Daniel. Por primera vez en décadas, mi tiempo era mío. Redescubrí Sevilla. Caminé por las calles de Santa Cruz que conocía de memoria, pero que nunca había tenido tiempo de disfrutar. Me senté en los bancos de la Plaza del Salvador a ver pasar la gente. Entré en librerías de segunda mano y compré novelas que leía sin prisa, sin culpa, sin la sensación de que estaba perdiendo el tiempo. Una tarde, mientras tomaba un café, en una terraza de la calle Tetuán, me di cuenta de algo extraordinario. Estaba sonriendo. No la sonrisa forzada que había llevado durante años, sino una sonrisa real que nacía de dentro. ¿Carmen? ¿Carmen Jiménez? Una voz familiar me sobresaltó. Era Mercedes, una antigua compañera del hospital. Nos habíamos perdido el contacto, cuando yo dejé de trabajar para cuidar de Daniel en sus últimos años de universidad. Mercedes, qué alegría verte. Carmen, estás radiante. ¿Qué te has hecho? Me he liberado, Mercedes. Me he liberado. Se sentó conmigo y le conté todo. Toda la historia, desde el principio hasta ese momento. Carmen, no puedo creerlo. Siempre pensé que Daniel era un hijo modelo. Siempre hablabas de él con tanto orgullo. Porque era lo que se esperaba. De mí. Porque las madres no podemos admitir que nuestros hijos nos han salido mal. Porque pensaba que si no era orgullosa de él, significaba que había fracasado como madre. ¿Y ahora? Ahora sé que no fracasé como madre. Fracasé como persona. Fracasé en cuidarme a mí misma. Mercedes me miró con admiración. Carmen, te voy a decir algo que nunca te dije. En el hospital eras la enfermera que más respetábamos, la que más sabía, la que más luchaba por los pacientes. Pero siempre te vi triste, como si cargaras con un peso invisible. Ahora, por primera vez, te veo libre. Esa noche, en la soledad elegida de mi casa, me di cuenta de que había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Mi dignidad. Ya no era la madre sufriente que aguantaba cualquier cosa con tal de mantener la paz familiar. Ya no era la víctima que sonreía mientras la pisoteaban. Era Carmen Jiménez, enfermera jubilada, mujer de 72 años, superviviente. Eli. Detective privado me trajo los resultados de su investigación una semana después. Daniel había usado mi dinero para comprar 3 propiedades más, todas a nombre de Laura. Había creado cuentas offshore para ocultar parte de los fondos. Había mentido incluso en los documentos que presentó al banco para conseguir créditos adicionales. Carmen, esto es mucho más grave de lo que pensábamos. No solo te robó a ti. Ha defraudado a Hacienda, ha mentido a los bancos, ha ocultado patrimonio. Esto no es solo estafa, es un entramado de delitos fiscales y financieros. ¿Qué significa eso? Significa que Daniel va a la cárcel. No hay duda. Y que vas a recuperar todo. Hasta el último euro. Me quedé en silencio. Parte de mí esperaba sentir tristeza, remordimiento, ese instinto maternal que te hace proteger a tu hijo incluso cuando te ha traicionado. Pero no sentí nada de eso. Sentí alivio. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Me preguntó Silvia. Aún puedes retirar la denuncia. Aún puedes intentar llegar a un acuerdo privado. Silvia, durante 72 años he antepuesto las necesidades de otros a las mías. He sacrificado mi bienestar, mi seguridad, mi dignidad por personas que no me valoraban. No voy a hacerlo más. Ni siquiera por tu nieta. Especialmente por mi nieta. Quiero que cuando crezca, sepa que su abuela se respetó a sí misma, que las mujeres no tienen que aguantar cualquier cosa por mantener la paz, que el amor no es sinónimo de
Sumisión. Esa noche, por primera vez en meses, dormí de un tirón. 8 horas seguidas, sin despertarme, sin pesadillas, sin la sensación de que tenía que estar alerta por si Daniel necesitaba algo. Desperté descansada, con energía, con ganas de vivir. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer diferente. Los mismos ojos, la misma cara, pero con una expresión que no había visto en años. Paz. Paz conmigo misma. Paz con mis decisiones. Paz con el futuro que había elegido construir. Un futuro sin víctimas. Un futuro sin mártires. Un futuro donde Carmen Jiménez era la protagonista de su propia historia. El confronto final llegó 2 semanas después, un sábado por la mañana. No fue planeado, no fue elegido por mí. Fue una emboscada familiar perfectamente orquestada. Estaba regando mis geranios en el balcón cuando escuché voces familiares en la escalera. Primero la de Daniel, nerviosa y agitada. Luego la de Laura, con ese tono de autoridad que usaba cuando quería intimidar a alguien. Y por último, la vocecita de mi nieta Lucía, preguntando, ¿por qué vamos a ver a la abuela tan temprano? Tocaron el timbre con insistencia. 3 toques largos, como si fuera una emergencia. Abrí la puerta y me los encontré a los 3. Daniel con traje oscuro, como si fuera a un funeral. Laura con un vestido elegante y una sonrisa falsa. Y Lucía con su pelo recogido en 2 coletas, mirándome con esos ojos azules llenos de confusión. Mamá, tenemos que hablar. Todos juntos. Como familia, Daniel entró sin esperar invitación, seguido por Laura que llevaba un maletín negro en la mano. ¿Qué es esto? ¿Una reunión de trabajo? Es una reunión de crisis familiar, respondió Laura con esa voz profesional que había aprendido en sus años de relaciones públicas. Hemos venido a solucionar este malentendido antes de que se vuelva irreversible. Se sentaron en mi sofá como si fueran los dueños de la casa. Laura abrió el maletín y sacó una carpeta llena de papeles. Carmen, he estado hablando con algunos abogados, especialistas en temas de familia, y me han explicado que estos casos siempre terminan mal para todas las partes involucradas. ¿Qué casos? Casos de confusión generacional. Cuando las personas mayores malinterpretan las intenciones de sus familias y toman decisiones precipitadas que luego lamentan. ¿Confusión generacional? ¿Así llamas al fraude ahora? Daniel se inclinó hacia adelante, con esa expresión de paciente condescendencia que había perfeccionado durante años. Mamá, escúchame, sé que te sientes traicionada, sé que piensas que te he engañado, pero todo lo que hice fue para protegerte, para proteger tu patrimonio. ¿Proteger mi patrimonio robándomelo? No te lo robé, te lo administré. Las personas de tu edad no pueden manejar cantidades tan grandes de dinero. Te habrían timado. Te habrían engañado. ¿Cómo me engañaste tú? Laura intervino con esa sonrisa que había perfeccionado para las crisis de comunicación. Carmen, entendemos tu confusión, pero piensa en las consecuencias. Si esto llega a juicio, toda la familia saldrá en los periódicos. Lucía crecerá, sabiendo que su abuela metió a su padre en la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? Miré a mi nieta, que estaba sentada en silencio, balanceando las piernas desde el sofá. Sus ojos iban de un adulto a otro, tratando de entender por qué todos hablaban con esa tensión en la voz. ¿Qué quieres que haga, Laura? Muy simple. Retiras la denuncia. Firmamos un acuerdo de familia donde Daniel se compromete a devolverte una cantidad mensual de tu dinero. Una especie de pensión complementaria. Y todos volvemos a ser una familia normal. ¿Cuánto dinero? Bueno, tenemos que ser realistas. Daniel tiene muchos gastos. La hipoteca, los colegios de la niña, el mantenimiento del negocio. Podríamos hablar de unos 300 euros al mes. 300 euros. De los 60.000 euros que me había robado, me ofrecían 300 euros al mes. Tardaría 16 años en recuperar mi dinero,
si vivía tanto tiempo. ¿Y si digo que no? Carmen, no queremos llegar a ese extremo. Pero tenemos que proteger a la familia. Tenemos que proteger a Lucía. Laura sacó otro papel del maletín. Este es un informe psicológico que hemos encargado. Explica los efectos del deterioro cognitivo en las personas mayores. ¿Cómo afecta a la capacidad de tomar decisiones racionales? ¿Deterioro cognitivo? ¿Estás diciendo que estoy loca? No loca, Carmen. Confundida, desorientada. Es normal a tu edad, pero este informe podría ser muy útil en un juicio. Podría explicar por qué has tomado decisiones tan irracionales. Ahí estaba la amenaza. Me declararían incapaz. Me quitarían la tutela de mi propia vida. Me convertirían en una anciana senil que no sabía lo que decía. ¿Y quién sería mi tutor? Bueno, naturalmente, Daniel. Como único hijo, sería la persona más indicada para cuidar de tus intereses. Daniel, que había estado callado, se incorporó. Mamá, no queremos llegar a eso. Pero Laura tiene razón. Si sigues con esta denuncia, si insistes en destruir a tu propia familia, tendremos que tomar medidas para protegerte de ti misma. ¿Y Lucía? ¿Qué pasa con Lucía en todo esto? Lucía se quedará. Con nosotros, por supuesto. Necesita estabilidad, no la confusión de una abuela que no está en sus cabales. Miré a mi nieta, que había estado escuchando todo con esa expresión de niña que entiende más de lo que los adultos creen. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Abuela está loca?, preguntó con una voz tan pequeña que se me partió el corazón. No, mi amor. La abuela no está loca. La abuela está aprendiendo a no dejarse pisar. Laura se levantó bruscamente. ¿Ves? ¿Ves cómo está confundiendo a la niña? Esto es exactamente lo que queremos evitar. ¿Confundirla con qué? ¿Con la verdad? Con tu versión retorcida de la verdad, con tus fantasías paranoicas. Laura, la única fantasía aquí es creer que voy a seguir siendo víctima de vuestro chantaje. Me levanté y fui hacia la cocina. Abrí el cajón donde guardaba los documentos más importantes. Saqué la carpeta que Silvia me había preparado con todas las pruebas del fraude. ¿Veis estos papeles? Son las pruebas de todo lo que Daniel me ha robado. Documentos falsificados, sellos falsos, firmas falsas. ¿Esto también es confusión? ¿Generacional? Daniel se puso blanco. Mamá, yo puedo explicar. ¿Puedes explicar cómo falsificaste la firma de un notario? ¿Puedes explicar cómo creaste cuentas offshore con mi dinero? ¿Puedes explicar cómo compraste propiedades a nombre de tu mujer con mis ahorros? ¿Cómo sabes eso? Porque contraté a un detective privado. Porque no soy la vieja idiota que creíais que era. Porque he descubierto que mi hijo no es solo un ladrón, es un delincuente profesional. Laura se acercó a mí con los ojos llenos de furia. ¿Quieres guerra, Carmen? ¿Quieres guerra de verdad? Porque nosotros tenemos más recursos, más contactos, más poder. Podemos hacer que tu vida sea un infierno. Laura, mi vida ya era un infierno. La diferencia es que ahora sé quién lo causó. Mamá, por favor. Daniel se acercó a mí con las manos extendidas, como si fuera a abrazarme. Aún podemos arreglar esto. Aún podemos ser una familia. ¿Familia? ¿Cómo lo que hicisteis el Día de la Madre? ¿Cómo cuando deseabais mi muerte para poder vender mi casa? ¿Cómo cuando me tratasteis como una empleada en vuestras fiestas? ¿Eso? No es verdad. Tú malinterpretaste todo. Daniel, escúchame bien. Durante 72 años he malinterpretado muchas cosas, pero ahora veo todo muy claro. Fui hacia la mesita del comedor y cogí el regalo que me habían dado el Día de la Madre. Ese llavero barato que decía, mejor abuela. ¿Sabéis lo que voy a hacer con esto? Lo sostuve en alto para que todos lo vieran. Voy a llevarlo al juicio, como prueba de cómo me tratáis, como prueba de lo poco que valgo para vosotros. Mamá, no.
Sí, Daniel. Sí. Y voy a contar todo. Toda la verdad. Cada humillación, cada desprecio, cada vez que me tratasteis como si fuera un estorbo. Te arrepentirás de esto, Laura gritó mientras recogía sus papeles. Te quedarás sola, completamente sola. Laura, escúchame bien. Prefiero estar sola y digna que acompañada y humillada. Vamos, Lucía. Nos vamos. No. Quiero irme. Quiero quedarme con la abuela. Mi nieta se aferró a mi falda, llorando. Lucía, ven aquí ahora mismo. Tu abuela está enferma. No puede cuidarte. No está enferma. Está triste. Y vosotros la ponéis triste. Daniel cogió a Lucía en brazos mientras ella pataleaba y gritaba. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡No quiero irme! Lucía, escúchame. Te quiero. Siempre te voy a querer. Pero ahora la abuela tiene que cuidarse a sí misma. ¡Vamos! Laura arrastró a Daniel hacia la puerta. Ya has visto lo que has conseguido. Has traumatizado a tu propia nieta. No, Laura. La han traumatizado. Vosotros. Utilizándola como arma. Enseñándole que el amor es chantaje. Cerraron la puerta con violencia. Escuché los gritos de Lucía alejándose por la escalera. ¡Abuela! ¡Abuela! Me quedé sola en mi salón, con el llavero en la mano y lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de liberación. Por primera vez, en mi vida, había elegido mi dignidad por encima de la comodidad de otros. Por primera vez en mi vida, había dicho basta. Y aunque mi corazón sangraba por mi nieta, sabía que algún día ella entendería que su abuela no había sido cobarde, que había sido valiente. Los días que siguieron al confronto fueron los más extraños de mi vida. No era la tristeza que esperaba sentir, ni la soledad que Daniel había predicho como castigo. Era algo completamente diferente. Era espacio. Espacio para respirar, para pensar, para ser yo misma sin tener que justificar cada decisión ante nadie. La primera mañana después de la ruptura definitiva, me desperté, sin esa opresión en el pecho que llevaba sintiendo durante meses. Me levanté despacio, preparé mi café, y por primera vez en años, me senté en la butaca del salón que siempre había sido de los invitados. Ahora toda la casa era mía. Cada rincón, cada momento, cada decisión. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Lucía, mi antigua compañera del hospital. Carmen, he estado pensando en ti toda la noche. ¿Cómo estás? Lucía, voy a decirte algo que me sorprende a mí misma. Estoy... bien, mejor que bien. Estoy libre. ¿Libre? Después de todo, lo que has pasado. Libre precisamente porque he pasado por todo esto. Porque he visto hasta dónde puede llegar la crueldad de las personas que supuestamente te aman. Y he decidido que no voy a seguir siendo víctima. Carmen, quiero proponerte algo. ¿Te acuerdas del colegio de enfermería? Están organizando un programa de apoyo para profesionales jubiladas. Necesitan a alguien con tu experiencia para coordinar las actividades. ¿Yo? ¿Coordinar? Lucía, hace meses que no hablo con nadie que no sea mi familia, y ya has visto cómo ha terminado eso. Precisamente por eso, porque has redescubierto tu fuerza, porque has aprendido a valorarte. Piénsalo, Carmen. 40 años de experiencia en el hospital no pueden desperdiciarse cuidando a gente que no te valora. Colgué con una sensación extraña. Durante tanto tiempo había definido mi valor por lo que podía dar a otros, que había olvidado que también tenía cosas que recibir. Esa misma tarde, tomé una decisión que habría sido impensable 3 meses antes. Llamé a una agencia de viajes. Quiero información sobre viajes para una persona, sola, a algún lugar donde pueda descansar y pensar. ¿Tiene algún destino en mente? Sí, Santorini. Quiero ir a Santorini. El mismo destino que Daniel había regalado a la madre de Laura. El mismo viaje que yo había pagado con mis ahorros sin saberlo. Pero esta vez sería mío.
completamente mío. ¿Para cuándo lo quiere? Para la semana que viene. Antes de que empiece el juicio, quiero ir libre de todo esto. Reservé una habitación con vistas al mar, en un hotel pequeño que había visto en Internet. 2 semanas. 2 semanas para mí sola, para redescubrir quién era Carmen Jiménez cuando no tenía que cuidar de nadie más. Cuando le conté a Silvia, mi abogada, se quedó callada un momento. Carmen, creo que es lo mejor que puedes hacer. Vas a necesitar fuerza para lo que viene. El juicio será duro. Daniel va a intentar hacerte quedar como una anciana confundida. Necesitas estar segura de ti misma. ¿Crees que tengo posibilidades de ganar? Carmen, con las pruebas que tenemos, Daniel no tiene escapatoria. Pero no se trata solo de ganar el juicio. Se trata de que recuperes tu vida. Y por lo que veo, ya has empezado. El día antes de mi viaje, hice algo que no había hecho en años. Fui a la peluquería. No a cortarme el pelo como siempre, sino a hacerme un tratamiento completo. Color, corte, peinado. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no reconocía. Más joven, más segura, más viva. ¿Ocasión especial? Me preguntó la peluquera. Sí. Voy a conocer a alguien muy importante. ¿Ah, sí? ¿Quién? A mí misma. El vuelo a Santorini fue mi primera experiencia viajando sola. Durante 40 años, todos mis viajes habían sido con mi marido, luego con Daniel, siempre preocupándome por si los demás estaban cómodos, si tenían lo que necesitaban, si estaban contentos. Esta vez solo tenía que preocuparme por mí. El hotel era pequeño, blanco, con esa arquitectura griega que había visto en fotos pero nunca en persona. Mi habitación daba directamente al mar, con una pequeña terraza donde podía sentarme, a ver el atardecer. La primera noche, mientras cenaba sola en el restaurante del hotel, me di cuenta de algo extraordinario. No me sentía sola, me sentía acompañada. Acompañada por mí misma. Por primera vez en décadas, disfrutaba de mi propia compañía. El camarero, un joven griego llamado Dimitri, me trató con una amabilidad que no esperaba. ¿Primera vez en Santorini? Primera vez viajando sola, respondí, y me sorprendió lo orgullosa que sonó mi voz. ¿Y le gusta? Me encanta. Debería haberlo hecho hace años. Nunca es tarde para empezar, ¿no? No, nunca es tarde. Durante esos días en Santorini, redescubrí placeres que había olvidado. Despertar cuando mi cuerpo lo pedía, no cuando otros lo necesitaban. Caminar por los senderos costeros sin prisa, sin horarios, sin nadie esperándome. Sentarme en las terrazas de los cafés a leer libros que había comprado por placer, no por obligación. Pero sobre todo, redescubrí el silencio. No el silencio pesado de la soledad, sino el silencio elegido de quien no necesita palabras para sentirse completa. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza, recibí un mensaje de WhatsApp de un número que no conocía. Abuela, soy Lucía. He cogido el teléfono de mamá. Te echo de menos. Mi corazón se aceleró. Escribí rápidamente. Yo también te echo de menos, mi amor. Pero estoy bien. Estoy aprendiendo a ser feliz. ¿Cuándo vas a volver? Pronto. Y cuando vuelva, voy a ser una abuela diferente. Una abuela que se quiere a sí misma. ¿Me vas a querer igual? Te voy a querer mejor. Porque voy a enseñarte que las mujeres podemos ser fuertes y cariñosas al mismo tiempo. No hubo respuesta. Seguramente Laura había descubierto la conversación. Pero no me importó. Había plantado una semilla en el corazón de mi nieta, una semilla que algún día crecería. El último día en Santorini, mientras veía el atardecer desde mi terraza, llamé a Mercedes,
mi antigua compañera del hospital. Mercedes, quiero aceptar la propuesta del colegio de enfermería. Quiero volver a trabajar. ¿Estás segura, Carmen? ¿Después de todo lo que has pasado? Estoy segura precisamente por todo lo que he pasado. He aprendido que mi vida no puede depender de que otros me valoren. Tengo que valorarme yo misma. ¿Y qué vas a hacer con el juicio? Voy a ganar. Voy a recuperar todo lo que me robaron. Y después voy a construir una vida nueva. Una vida donde Carmen Jiménez no sea solo la madre de alguien o la abuela de alguien. Donde sea simplemente Carmen. ¿Y si Daniel intenta acercarse después del juicio? Daniel tuvo 72 años para aprender a quererme. Ya es tarde. Para segundas oportunidades. ¿No te da miedo estar sola? Mercedes, he descubierto algo maravilloso. No estoy sola. Estoy conmigo. Y resulta que mi propia compañía es bastante buena. El vuelo de regreso a Sevilla fue diferente al de ida. No regresaba la misma mujer quebrada que había salido 2 semanas antes. Regresaba Carmen Jiménez, enfermera jubilada, superviviente, mujer libre. En el aeropuerto, mientras esperaba el taxi, me miré en el espejo del baño. Tenía el pelo brillante, la piel bronceada, los ojos claros, pero sobre todo, tenía algo que no había tenido en años. Esperanza. Esperanza en el futuro. Esperanza en mí misma. Esperanza en la vida que todavía tenía por delante. Cuando llegué a mi piso de Triana, no sentí el peso de la soledad que había temido durante tantos años. Sentí la ligereza de la libertad. Las plantas del balcón habían crecido en mi ausencia, como si también ellas hubieran aprovechado mi liberación para florecer. Esa noche, antes de acostarme, escribí en un cuaderno que había comprado en Santorini. Querida Carmen del pasado, gracias por resistir. Gracias por no rendirte. Gracias por llegar hasta aquí. Lo que viene ahora es para ti, para nosotras, para la mujer que siempre fuiste, pero que nunca te dejaron ser. Por primera vez en años, me acosté sin miedo al mañana. El juicio llegaría pronto, pero ya no me asustaba. Tenía algo que Daniel nunca podría quitarme, la certeza de que merecía respeto, amor y dignidad. Y que si no me los daban otros, me los daría yo misma. Dormí profundamente, soñando con amaneceres en Santorini y con futuras que ya no necesitaban. La aprobación de nadie. 6 meses después del juicio, me levanto cada mañana con una sensación que había olvidado por completo. La alegría de estar viva. No la resignación de quien sobrevive, sino la gratitud profunda de quien ha elegido vivir. El juicio fue exactamente como Silvia había predicho. Daniel llegó con un traje caro y una expresión de víctima que ya no me conmovía. Laura llevaba un vestido negro, como si estuviera de luto por la familia que habían destruido ellos mismos. Sus abogados intentaron presentarme como una anciana confundida, pero las pruebas eran irrefutables. Cuando el juez leyó la sentencia, hubo un silencio absoluto en la sala. Condena a 2 años de prisión por estafa y falsificación documental. Devolución íntegra de los bienes sustraídos más intereses y costas judiciales. Daniel se desplomó en su silla. Laura salió corriendo de la sala. Yo no sentí triunfo ni venganza. Sentí alivio. El alivio de quien finalmente ve que la justicia existe, que la verdad importa, que los débiles también pueden ganar. Pero la verdadera victoria no fue el juicio, fue lo que construí después. Ahora trabajo 4 horas a ley. Día en el colegio de enfermería, coordinando programas de apoyo para profesionales jubiladas. Mujeres como yo, que después de décadas cuidando a otros, han descubierto que también merecen ser cuidadas. Cada martes dirigimos talleres sobre autoestima. Cada jueves organizamos excursiones culturales. Cada sábado hacemos actividades de voluntariado. La semana pasada, una compañera me dijo, Carmen, desde que estás aquí,
Este lugar se ha llenado de vida. Y yo pensé, claro, porque yo estoy llena de vida. Mi piso de Triana se ha convertido en un lugar diferente. Ya no huele a tristeza y resignación. Huele a café recién hecho, a flores frescas, a libros nuevos. He cambiado los muebles viejos por otros más cómodos. He pintado las paredes, de colores que me gustan a mí, no que le gusten a nadie más. Tengo plantas en cada rincón, algunas que traje de Santorini, otras que he ido comprando en el mercado de Triana. Cada vez que las riego, recuerdo que cuidar algo bello es un acto de amor propio. Los domingos por la mañana, cuando antes me despertaba con esa opresión en el pecho, esperando una llamada que nunca llegaba, ahora me levanto con planes propios. Voy a mi misa en Santa Ana, no porque sea muy religiosa, sino porque me gusta la música del órgano y la paz que se respira allí. Después desayuno en la cafetería de la Plaza del Salvador, leyendo el periódico sin prisa, observando a las familias que pasean. Ya no siento envidia de esas familias. He aprendido que la soledad elegida es muy diferente a la soledad impuesta, que estar sola no significa estar abandonada cuando tú mismo has decidido tu compañía. Hace 3 meses, recibí una carta que me cambió la perspectiva sobre muchas cosas. Era de una periodista del Diario de Sevilla que había seguido mi caso. Estimada Carmen, su historia ha llegado a muchas mujeres que se sienten identificadas con su situación. Nos gustaría entrevistarla para un reportaje sobre violencia económica contra personas mayores. Acepté. La entrevista se publicó un domingo con el título: Carmen Jiménez, la enfermera que se curó a sí misma. Esa semana recibí más de 50 cartas de mujeres que me contaban sus propias historias de abuso familiar, de hijos que las habían estafado, de familias que las habían abandonado después de usar sus ahorros. Cada carta era un puñal y una caricia al mismo tiempo. Un puñal porque me dolía saber que no era la única, que había tantas mujeres viviendo lo que yo había vivido. Una caricia porque me daba cuenta de que mi historia podía servir para algo más grande que mi propia sanación. Decidí contestar todas las cartas, una por una. Con mi letra cuidadosa de enfermera, les escribí a esas mujeres que sí se puede salir, que sí se puede empezar de nuevo, que nunca es tarde para elegir la dignidad. Algunas vinieron a visitarme. Marisa, una mujer de 65 años de Cádiz, cuyos hijos habían vendido su casa sin su consentimiento. Amparo, de 70 años, que había descubierto que su nuera usaba sus tarjetas de crédito para compras personales. Pilar, de 68, que había estado pagando las deudas de su hijo durante 10 años. Nos hicimos amigas. Nos reunimos una vez al mes en mi casa, tomamos café y hablamos de nuestras vidas nuevas. Las llamo mis hermanas de liberación. Tardía, porque nunca es tarde para liberarse, y nunca es tarde para encontrar una nueva familia, una elegida, una que te quiera de verdad. Daniel no volvió a contactarme. Cumplió su condena en régimen abierto y, según me contó Mercedes, se ha mudado a otra ciudad. Laura se divorció de él durante el juicio, llevándose a Lucía. Supongo que decidió que un hombre en la cárcel ya no era útil para su imagen. Perfecta. Pero Lucía me encontró. Hace 2 meses, un sábado por la tarde, estaba regando las plantas del balcón cuando escuché una voz familiar desde la calle. ¿Abuela? ¿Abuela Carmen? Miré hacia abajo y ahí estaba. Mi nieta, con 11 años ahora, más alta, con el pelo más largo, pero con los mismos ojos azules llenos de inteligencia. ¿Lucía? ¿Cómo me has encontrado? Busqué en Google, saliste en el periódico. Mamá dice que no puedo verte, pero yo quería hacerlo. ¿Estás sola? Sí, cogí el autobús. Vivo en Mairena del Aljarafe ahora. Sube, cariño, sube. Cuando la tuve en mis brazos, sentí que todas las heridas se cerraban de golpe. Lloramos las dos, sin palabras, solo abrazándose. Abuela, ¿es verdad que papá te robó?
¿Tú qué crees, Lucía? Creo que sí, porque cuando vivíamos contigo, él siempre tenía dinero para cosas bonitas, pero tú tenías ropa vieja y comida barata. Eres muy lista, mi amor. Abuela, me han dicho que eres famosa, que sales en los periódicos. ¿Qué te han dicho exactamente? Que ayudas a abuelas que están tristes porque sus hijos no las quieren. ¿Y tú qué piensas? ¿De eso? Que está bien. Que las abuelas también merecen ser felices. Nos quedamos hablando hasta que se hizo de noche. Le conté sobre Santorini, sobre mi trabajo en el colegio de enfermería, sobre mis nuevas amigas. Ella me contó sobre su nuevo colegio, sobre sus notas, sobre cómo echaba de menos nuestras conversaciones. Abuela, ¿puedo venir a verte más veces? Lucía, no quiero que tengas problemas con tu madre. No voy a tener problemas. Mamá está muy ocupada con su novio nuevo, ni se da cuenta. ¿Cuándo no estoy? ¿Tienes novio nuevo? Sí. Es más joven que papá. Tiene mucho dinero. A mamá le gusta eso. Algunas cosas nunca cambian, pensé. Pero otras sí. Lucía viene a verme cada 2 sábados. Oficialmente va a clases de piano, pero en realidad viene a casa de su abuela a aprender cosas que no se enseñan en el colegio. Como que el amor no se compra, como que la dignidad no se negocia, como que las mujeres pueden ser fuertes y cariñosas al mismo tiempo. La semana pasada me dijo algo que me llenó de orgullo. Abuela, cuando sea mayor, quiero ser como tú. ¿Como yo? ¿Por qué? Porque no tienes miedo. Porque cuando alguien te trata mal, tú no te callas. Porque eres valiente. ¿Sabes qué, Lucía? Tardé 72 años en aprender a ser valiente. Tú tienes 11. Vas a ser mucho, más valiente que yo. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi terraza, viendo el atardecer sobre los tejados de Triana, me doy cuenta de que mi historia no es una historia de pérdida. Es una historia de ganancia. Perdí un hijo que nunca me quiso realmente, pero gané una vida que realmente es mía. Perdí una familia que me usaba, pero gané una familia que me elige. Perdí la ilusión de que el amor se gana con sacrificio, pero gané la certeza de que el amor se gana con respeto. Y sobre todo, perdí el miedo a estar sola, pero gané la alegría de estar conmigo misma. Mañana es mi cumpleaños número 73. Lucía va a venir a merendar conmigo. Marisa y Amparo también vendrán. Mercedes traerá la tarta, como siempre hace. Celebraremos en la terraza, entre las plantas que he cuidado con tanto amor, bajo el cielo de Sevilla que me ha visto renacer. No habrá regalos caros ni grandes celebraciones, pero habrá risas genuinas, abrazos verdaderos, y la certeza de que cada una de nosotras ha elegido estar ahí. Porque eso es lo que he aprendido, que el amor verdadero no se impone, se elige. Y que nunca, nunca es tarde para elegir quererse. A uno mismo. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la comodidad de ser víctima y la valentía de ser libre? Si es así, compártelo en los comentarios. Porque nuestras historias pueden ser la luz que otras personas necesitan para encontrar su propio camino hacia la libertad. Y si esta historia te ha llegado al corazón, dale like y suscríbete al canal. Porque hay muchas más historias como esta que necesitan ser contadas, y muchas más personas que necesitan escuchar que nunca es tarde para empezar a quererse a uno mismo. Tu apoyo puede hacer que este mensaje llegue a alguien que hoy necesita escuchar que merece respeto, amor y dignidad. Alguien que necesita saber que se puede empezar de nuevo, sin importar la edad que tengas. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por darme la oportunidad de convertir mi dolor en esperanza para otros. Y recuerda, nunca es tarde para elegir ser feliz.